aparecido en la prensa. Por ejemplo, pero solo a título de ejemplo, la falsa oposición entre las humanidades y las ingenierías que instaló el presidente de la República y que muchos otros han repetido en estos años, ¿no? Parece que el país tiene que elegir entre las humanidades y las ingenierías. Es absurdo, ¿no? O sea, ¿por qué no se puede desarrollar tanto las humanidades como las ingenierías? ¿Dónde está la respuesta? Bueno, de ese tipo de oposiciones, creo yo, está plagado el debate. Entonces, bastaría agarrar al azar cualquier columna, no digo que todas sean, pero digo que si uno agarra al azar cualquier columna de las que se le han dedicado al tema educativo en la prensa periódica en los últimos 2, 3, 4 años, es altamente probable que uno se encuentre con una falacia de falsa oposición. O sea, la probabilidad, si uno elige así ciegamente, la probabilidad de que se encuentre con algo así es altísima. Y en general, es muy probable que se encuentre en otras discusiones también con falacia de falsa oposición. Yo creo que el viejo Bach tenía razón, gran parte del esfuerzo argumental de la humanidad se ha malgastado en falacia de falsa oposición. Entonces, como es un fenómeno tan común, he preferido poner ejemplos que no son de falsa oposición, pero desde ya le digo que si hubiera querido elegir de falsa oposición, tenía en mente varios ejemplos, entre ellos toda esta discusión absurda sobre si el país debe elegir entre las humanidades o las ingenierías o las técnicas. Solo eso lo menciono aquí de ejemplo. Otra advertencia, también que uno se encuentra en las páginas de Lógica Viva, dice: tenga cuidado, a veces las mismas palabras son usadas por distintos hablantes con sentidos diferentes y se pierde el tiempo y esfuerzo en discutir discrepancias que en realidad no son tales. También típicamente la falacia freiriana de discutir sobre palabras y no discutir sobre problemas. Toma en cuenta que a veces se discute sobre cómo son las cosas o sobre las causas de los fenómenos y que en otras oportunidades se discute sobre cómo se debe obrar. La confusión entre ambas cuestiones genera falsas discrepancias y discusiones estériles. Bueno, cuestiones de hecho y cuestiones de valor. Voy a poner un ejemplo de hechos y valores. Uno de los ejemplos tiene que ver con esto, con digamos, incurrir en lo que en términos de Moore podríamos llamar la falacia naturalista. El ejemplo que voy a poner es un ejemplo que además tiene... es el segundo ejemplo que voy a poner. Tiene la virtud, que a su vez es un desafío también, de no ser una instancia obvia de la falacia naturalista. Que eso también es una cosa que en lo que Ferreira hace mucho hincapié y que me parece un acierto del viejo, que es decir que no siempre, o mejor dicho, la mayor parte de las veces no, las falacias y los paralogismos no siempre, la mayor parte de las veces no aparecen claramente formulados. ¿Sí? Uno no se encuentra, en los libros de texto se encuentra con ejemplos de falacia naturalista, por ejemplo, de cualquier otra falacia, obvios, triviales, pero en la vida cotidiana se encuentra con ejemplos que son borrosos, que son discutibles. Entonces el texto que yo sugiero es un texto más bien a discutir, pienso yo, a discutir con los alumnos, ¿no? Una cosa que uno podría hacer es presentar la distinción entre hechos y valores, que también puede ser problematizada, desde luego, pero si la diéramos por buena, preguntarnos si el texto que yo sugiero incurre o no incurre en esa falacia. Porque si incurre, que yo creo que sí, pero si incurre, lo hace de forma sutil. Y está bien que uno, digamos, que el estudiante, digamos, en fin, su formación como ciudadano, se entrene también en la percepción de ese tipo de errores sutiles y no meramente en las formas más gruesas. El primer ejemplo es más grueso. O sea, yo elegí un ejemplo más grueso, ejemplo donde me parece que la falacia está expuesta de una manera obvia, y un ejemplo sutil. Claro, donde la falacia está expuesta, que no es esta, es otra falacia. Pero en los casos en los que la falacia es más obvia, también es más fácil abordarlo en clase. Donde es más sutil, es más difícil, pero también es más rico. Bueno, acá otro tema importante para Ferreira, la gradualidad y las falacias que se siguen de no advertir suficientemente o de ignorar
la teoría o en la práctica la gradualidad de muchos fenómenos y de muchos conceptos que se usan para describir esos fenómenos, la mayoría de los de la vida cotidiana. Toma en cuenta, dice esta advertencia, que el lenguaje corriente contiene conceptos de naturaleza gradual, cuya aplicación a casos concretos es muchas veces dudosa y problemática. Tomar esos casos dudosos como si fueran aproblemáticos, como si en ellos la aplicación del concepto pudiera ser precisa y rigurosa, genera una cierta ilusión de exactitud allí donde ella no es posible. Hay múltiples falacias que tienen que ver con ignorar las cuestiones de grado. Podemos llamarle al conjunto de esas falacias ignorar las cuestiones de grado. Y ahí está la falacia de falsa precisión, por ejemplo. Lo que yo voy a mostrar ahora no es una falacia específicamente de falsa precisión, pero sí tiene que ver con ignorar las cuestiones de grado. Bueno, y aquí tenga cuidado, argumentos de apariencia similar muchas veces no tienen el mismo valor. Tomar dos argumentos similares por indistintamente buenos genera falsas sistematizaciones o falsas generalizaciones que orientan el pensamiento hacia el error. Bueno, falacia de falsa sistematización, falacia de falsa generalización, en fin. De cada uno de estos y de otras advertencias que están tematizadas explícitamente en lógica viva y de otras que se podrían construir, aun cuando no estén tematizadas en lógica viva, se pueden ofrecer múltiples ejemplos prácticos, concretos. Yo elegí dos, como les decía. Uno, que es el segundo, para la confusión entre hechos y valores, que es sutil, y una más gruesa, digamos así, que afecta a, o que tiene que ver en el trasfondo a la indiferencia o a la incapacidad para tratar con cuestiones de grado. Vamos a esa primera entonces, la que tiene que ver con cuestiones de grado. Bueno, es una columna de Ignacio de Posadas en el diario El País del año pasado, en el contexto de la discusión de la ley que legalizó la interrupción voluntaria del embarazo. Yo lo voy a decir brevemente como aborto, porque es mucho más corto que el otro. Y bueno, en el contexto en el que se estaban recogiendo voluntades para llevar la ley a un plebiscito que finalmente no tuvo lugar, porque como es notorio, las voluntades no fueron suficientes. 3 de junio de 2013, columna de opinión de Ignacio de Posadas en el diario El País, sofismas sobre el aborto. La columna refiere a una columna anterior y a unas declaraciones públicas del expresidente Sanguinetti. Mi intención no es, aunque luego en clase por supuesto el docente podrá ingresar en los aspectos sustanciales, mi intención no es discutir los aspectos sustanciales, sino exclusivamente los aspectos de forma, los aspectos formales de la columna de Posadas. Hay una referencia a lo que dice Sanguinetti, pero como lo que dice Sanguinetti es relevante solo en una línea, yo simplemente lo transcribí y creo que el resultado es razonablemente autocontenido, es decir, no es necesario ir a leer lo que dijo Sanguinetti, basta leer esa línea. Bueno, sofismas sobre el aborto, este es el primer párrafo. Algo sutiles, pero sobre todo peligrosos, porque provienen de una persona que ocupó posiciones de liderazgo. En los últimos días, el expresidente Sanguinetti eligió salir a los medios para exhortar a que la gente no ejercite su derecho de exigir un plebiscito sobre la ley que legitima parcialmente al aborto. Entonces hay varios sofismas, pretendidos sofismas, que de Posadas se encuentran en el discurso de Sanguinetti. Yo me voy a concentrar en uno, que es el que aparece como tercer sofisma. Si uno lee la columna entera, que no era interesante, distraía más que otra cosa, entonces yo extraje el argumento puntualmente que me servía o que me interesaba discutir aquí. Había dicho Sanguinetti en una columna de opinión previa: antes de las 12 semanas hay un feto, pero no una persona humana. Y bueno, y había apuntado esto, pero a los efectos de la discusión aquí lo que es relevante es que había dicho antes de las 12 semanas hay un feto, pero no una persona humana. Y comenta de Posadas en su columna: si del nacimiento para atrás hasta la concepción hay un continuo, entonces no hay manera de dar valor jurídico o moral a fecha alguna. ¿Por qué 12 semanas? ¿Por qué dice, con qué fundamento dice el expresidente 12 semanas? ¿Por qué no a partir del día 85? O en la víspera del parto, o después del parto, si nace deforme, etc., enfermo, etc. Esto es textual. Entonces yo luego resumo. De Posadas concluye en su columna que, puesto que hay una continuidad biológica de la vida humana
desde la concepción hasta la muerte, el estatuto moral privilegiado de que gozan las personas se extiende también desde el momento de la concepción y hasta la muerte, y que cualquier intento de poner una fecha de comienzo o de finalización de ese estatuto moral privilegiado es necesariamente arbitraria. Si hay un continuo, ¿por qué 12 semanas? Seguramente será indistinto decir 12 semanas menos un día. Bueno, entonces fijémoslo en 12 semanas menos un día. Ahora bien, si era indistinto 12 semanas menos un día, también debe ser indistinto 12 semanas menos 2 días. Bueno, fijémoslo en 12 semanas menos 2 días. Y así, obviamente, vamos a llegar al punto en el que llega el límite inferior, que es la concepción. Entonces, por este argumento, el momento en el cual una persona empieza a adquirir un estatuto moral privilegiado que hace que su vida esté legalmente protegida, empieza en la concepción y termina en la muerte. Porque antes no hay persona y después tampoco. Entonces, durante toda su existencia, este es el argumento. A mí no me interesa discutir la cuestión de fondo. Insisto, que puede ser muy interesante. Lo que digo es simplemente lo que yo voy a decir es que si este es el argumento, tiene problemas formales. No quiere decir que no haya otro argumento para fundamentar esto. Entonces, vamos a analizar brevemente el ejemplo, ¿no? Unos 200 años de Cristo, el filósofo griego Sexto el Empírico había observado, quizás en broma o quizás para hacer patente los defectos de este tipo de razonamientos, que el incesto no es inmoral, porque tocar el dedo gordo del pie de la madre con un dedo no es inmoral, y todo lo demás es solo una diferencia de grado. Sí, con él sí estaría de acuerdo. Mucho antes de Sexto, en el siglo IV a.C., el lógico megálico Eubúlides de Mileto había argumentado que todos los hombres son calvos. Porque un hombre con un único cabello es calvo, y todo lo demás es solo una diferencia de grado. Del mismo modo, otros megálicos, quizás el propio Eubúlides o algún otro megálico, había argumentado que nada es un montón de trigo. Porque un grano de trigo, obviamente, no es un montón de trigo. Y agregarle un grano a algo que no es un montón no hace una diferencia significativa. Así que ponemos 2 granos no es un montón, 3 granos, 100 millones de granos no, tampoco son un montón. Esto se llama paradoja de Solites, porque solos en inglés es montón, y este ejemplo, el del grano de trigo, ha sido considerado paradigmático, pero en la antigüedad hay muchos ejemplos parecidos. En muchos casos creo que fueron formulados como bromas, pero llaman la atención sobre un fenómeno, que es el de la gradualidad y del problema de tomar los extremos de un continuo de forma indiferenciada. Entonces yo digo, unos 25 siglos más tarde, el doctor de Posadas argumenta que el aborto en el primer trimestre de embarazo es un asesinato, porque matar a un hombre es un asesinato, y entre ese hombre y el óvulo fecundado que alguna vez fue, solo hay una diferencia de grado. Estamos en un argumento que tiene la misma estructura. Y podemos generar otros, igualmente absurdos, ¿no? Podemos decir que, yo qué sé, una mujer de 30 años es una niña, y que debe ser tratada como una niña porque alguna vez fue una niña. Y entre la niña que fue a los 5 años y la mujer que es ahora a los 30, no hay más que una transición gradual, que creo que es, por cierto, un paralogismo en el que suelen incurrir muchos padres y hermanos y algunas madres, creo también, ¿no? Es decir, pero si yo la conocí cuando tenía 5 años y era una niña, sigue siendo ahora a los 30 la misma niña inocencia. No, bueno, en el medio se convirtió en una mujer. En algún punto podemos decir, ¿aquí se convirtió en una mujer? No, ese es el problema de la gradualidad. No podemos decir, la niñita aquella de 5 años, que ahora tiene 30 y ya no es, dejó de ser la niñita y se convirtió en una mujer acá. No existe, ese es el problema de la gradualidad. Ese es el problema que perturba de la gradualidad. Uno no puede encontrar un punto de quiebre. Lo que hacen en general las sociedades es establecer convencionalmente un punto de corte. Por eso a las 12 semanas, por eso a los 18 años, hay convenciones que se pueden discutir cada tanto, pero que tienen alguna razonabilidad. Decir que una niña de 5 es ya una mujer adulta, no tendría sentido. Decir que una mujer de 30 no es una mujer adulta, entonces que no se le puede permitir tomar ciertas decisiones, sería de propósito. En el medio, las sociedades a veces han considerado que el tránsito a la adultez son los 17 años, los 18, los 21, que se puede discutir, pero no se puede fijar en lugares absurdos.
Entonces, bueno, es bastante evidente, digo yo, que así como reconocemos etapas en el desarrollo psicofísico de una persona, de suerte que a los 8 años se lo considera un niño y a los 48 años un adulto, aunque haya una estricta continuidad en ese desarrollo y sea imposible identificar un salto abrupto en ese proceso, también es posible reconocer etapas en el desarrollo prenatal, de suerte que a las pocas horas de fecundación todavía existe, bueno, un óvulo fecundado, que ni siquiera se ha reproducido, y más tarde empieza la división y la diferenciación celular y así hasta el nacimiento. Es decir, que un óvulo fecundado es una persona exclusivamente sobre la base de la continuidad del proceso. Después puede haber otros argumentos. No digo que esto invalide cualquier argumento, o sea, después se pueden discutir otros argumentos, pero decir que un óvulo fecundado es ya una persona exclusivamente sobre la base de la continuidad del proceso es tan absurdo como decir que una mujer de 29 años es una niña sobre la base de la continuidad del proceso. ¿No? Bueno, esto es lo que yo le decía, lo de los límites. Por supuesto no podemos fijar un límite preciso para el momento en el que el óvulo fecundado se convierte en una persona. Ese límite no existe. Tampoco podemos fijar un límite preciso para el momento en que un infante se convierte en un adulto. Las sociedades fijan límites en cierto grado arbitrarias, pero no absurdas. Si alguien pretendiese que la mayoría de edad se alcanza a los 40 años, estaría proponiendo una tontería, del mismo modo que si pretendiese que se fijara a los 5. Entonces, la gradualidad es un fenómeno de abordaje complejo. Y los filósofos vienen discutiendo sobre cómo abordar la gradualidad, bueno, desde Uguli, desde Mileto por lo menos, y pasando por Sexto Empírico, hasta el día de hoy. Y no hay una solución y probablemente nunca la haya. Porque estamos en, justamente, la esencia del asunto es la transformación en algún punto imperceptible de una cosa en otra. La falacia se produce cuando uno toma los extremos y los quiere equiparar. Es decir, como esta mujer alguna vez fue una niña, sigue siendo una niña, o al revés, como esta mujer es adulta ahora, es adulta a los 12, o es adulta a los 11, si es adulta a los 17, ¿cómo no va a ser adulta a los 12? Bueno, porque sí, hay unos años de diferencia, y hay una maduración psicofísica, y hay cambios en el cuerpo y en la psiquis, que pueden ser muy importantes, aun cuando uno no lo pueda decir, se transformó en una mujer a los 15, se transformó en una mujer a los 16. Pero esos argumentos, claro, uno puede encontrar también. Recientemente no ha habido, digamos, ha habido, mejor dicho, se ha discutido esto. Se piensa en las palabras de Ignacio Álvarez cuando decía que, a propósito de las penas para el abuso en caso de menores de edad y qué sé yo, que decía, bueno, ya los 17 ya saben. Bueno, no voy a usar las palabras de él, pero hay toda una discusión allí que uno puede decir, bueno, en relativamente poco tiempo se puede dar una maduración psicofísica, así que uno puede decir, se transformó en una mujer, se transformó en un hombre en tal momento. Por eso es que cuando uno trata sobre cuestiones graduales, tiene que ir despacio. Eso creo que es lo que decía Ferreira. No es mucho, pero es bastante. No es mucho, pero es bastante. Es decir, Ferreira se ha señalado muchas veces, y con razón, que él señala los problemas y después su pensamiento se pierde en una cierta vaguedad y nunca los resuelve. Y eso es verdad, yo no estoy diciendo que no. Es verdad que él plantea los problemas y después cuando uno va a buscar las soluciones, no va a cantar, acá tampoco. Bueno, eso es verdad. Pero, entonces, digo, no es una solución al problema de la vaguedad, pero es una advertencia. Es decir, cuando usted opina sobre fenómenos graduales, y muchos fenómenos de la vida cotidiana son graduales, usted tenga cuidado en no confundir etapas distintas de la evolución gradual de un proceso. Vaya con cuidado. Hay que establecer ciertamente límites en todo proceso gradual, a los efectos legales, a los efectos jurídicos, a los efectos incluso de la resolución de problemas cotidianos. Hay que establecer límites, pero siempre esos límites van a ser imprecisos, difusos, siempre van a ser problemáticos, siempre van a ser discutibles, y uno debe entender la complejidad del proceso para estar prevenido frente a las soluciones fáciles, frente a las soluciones de todo o nada, frente a las soluciones de blanco-negro. O sea, lo que se puede enseñar de la gradualidad es que no admite soluciones de blanco-negro. Y que en ese sentido uno por lo menos debe estar prevenido frente a eso. Si usted le presentan un fenómeno gradual
y acto seguido de allí les presentan una solución blanco-negro, desconfíe, porque seguramente está mal. Si a usted le presentan un fenómeno gradual como la pérdida del cabello y le dicen todos son calvos, desconfíe, o mejor dicho, esté seguro de que está mal. Ese ejemplo es obvio, pero después con el aborto ya no está claro, y en muchos otros fenómenos que se discuten, en muchas cuestiones que se discuten en la vida cotidiana. Es decir, buena parte de los predicados, de los cotidianos más triviales, ser rubio, ser moreno, son predicados graduales, pero también otros predicados que son teóricos, como yo qué sé, democracia, que un determinado país, un determinado régimen político sea o no democrático, es una cuestión que tiene que ver con una concepción que es gradual, digamos. Hay ciertamente una capacidad de descaecimiento de las democracias quiero decir, muchas democracias se interrumpen abruptamente, pero muchas otras hacen un proceso lento hacia la dictadura. Caso típico, archicitado, la Alemania nazi, digamos, ¿no? Hitler llega democráticamente al poder y en algún momento se convierte en un dictador. ¿Cuándo? Por ahí un proceso de descaecimiento lento. No es sencillo decir en qué momento se convirtió en un dictador. Muchos fenómenos de primer orden de relevancia en la vida cotidiana tienen esta característica, tienen la característica de la gradualidad, y uno debe ir con cuidado. Y hay, creo, muchos ejemplos de la vida cotidiana y de la argumentación en situaciones cotidianas donde uno ve incluso a gente inteligente simplificar abruptamente los grises y reducir las cosas a blanco-negro. Entonces creo que ferreirianamente se puede desarrollar un cierto instinto, para usar los términos de Ferreira, que lleve a las personas a estar advertidas frente a estos fenómenos. Entonces, cuando se encuentran frente a una argumentación que tiene que ver con cuestiones de grado y hay una resolución abrupta, dicotómica de blanco-negro, decir, no, esto así no puede ser. Acá algo está mal. Eso es lo que... Y creo que esto se entrena, con los ejemplos, no sé si la palabra más, pero digamos, se desarrolla esta capacidad, este instinto, con ejemplos, con muchos ejemplos como este. A ver, Sí. No sé si da para discutir los ejemplos, pero yo estaba pensando un poquito que este tipo de falacias que planteaba Ferreira, digamos, en este ejemplo, pero en el de la falsa oposición, también está el de que debería haber oposiciones verdaderas. Entonces, las cuestiones de grado, uno puede ver que todos son cuestiones de grado, pero se las corta porque se trabaja con conceptos absolutos. Entonces, uno puede decir que el argumento, el pequeño argumento de Sanguinetti, también es falacioso, porque propone que en un momento voy a emplear la palabra feto que no tiene derechos. En general se emplea la palabra feto para todo el proceso y se emplea otra ahí, pero bueno. O voy a emplear la palabra persona humana como algo que tiene una dignidad tal que no la puedo matar. Entonces, ¿hasta qué punto? Como advertencia, maravilloso, pero la advertencia para un lado y para el otro, sobre todo la advertencia llevando a decir que la solución de algo es convencional en última instancia. Pero la gravedad de problemas que tienen que ver con el principio de la vida y con el fin de la vida es que términos a los que les atribuyo la máxima dignidad, el máximo castigo, el máximo mal, dependen de términos. Cuando la persona nace, todos los hombres en la declaración nacen, etcétera. Es decir, un minuto antes de que nazcan no son libres ni etcétera. Iguales. ¿No? Cuando el ser humano muere, mientras está vivo, tiene esto y lo otro, después muere. Bueno, ¿cuándo muere? Cuando se le para el corazón, cuando se le para el cerebro. Es decir, claro, cosas que son tan radicales como vida y muerte y que no me permiten confundir a un muerto 2 meses después de muerto con un vivo 2 meses antes, como tienen consecuencias
ontológicas, metafísicas, reales, Sí, sí. tan graves, no las puedo ver. Incluso recuerdo Pereda, que en algún momento dice, bueno, entre un vértigo argumental y la violencia, entre el argumento ad vacuum y el vacuum, hay una diferencia de grado, Sí, sí. porque está presente uno, la posibilidad de la violencia en la argumentación misma, ¿no? Entonces, simplemente advertencia de una punta. No, no, yo estoy absolutamente de acuerdo, pero con todo, desde el principio al fin, con todas tus palabras, y me parece muy acertado advertir que yo no lo había hecho y que me parece que correspondía y que es una observación muy válida, advertir que también en el pronunciamiento de Sanguinetti hay una ignorancia de la cuestión de grado, porque habla como si se pudiera establecer un límite preciso en aquello que por su propia naturaleza no admite la precisión del blanco-negro. Sí, sí, sin duda. Y me parece muy vívida también y muy elocuente tu forma de presentar lo desgarrador de ciertas decisiones que hacen, digamos, a los aspectos más importantes de la existencia, de la vida y la muerte de las personas, y cómo en última instancia descansan sobre conceptos que por su necesidad de funcionar como conceptos dicotómicos, necesariamente descansan sobre una convencionalidad. Entonces, bueno, claro, ¿en qué momento del descaecimiento físico y mental de una persona podemos decir que está muerta? Cuando ha cesado la actividad cerebral, pero no la actividad del corazón y los pulmones, o que esta puede ser suplementada por una máquina y entonces en algún sentido está vivo, pero en otro sentido está muerto. ¿Qué pasa con esa persona? Es una decisión desgarradora que muchas veces la familia debe tomar una decisión, y está presente de algún modo cuestiones de primer orden de gravedad, pero asentadas o apoyadas sobre un terreno fangoso, resbaladizo, ¿no? Entonces, claro, sí, yo creo que y ahí, bueno, ahí creo que hay creo que en eso radica lo desgarrador de determinadas decisiones, como abortar o practicar eutanasia, desconectar a una persona que está en estado vegetativo. Creo que si uno pudiera asentar esas decisiones en juicios éticos que se apoyaran en última instancia en conceptos dicotómicos, blancos o negros, entonces la decisión moral no tendría ese carácter desgarrador que tiene, en el que uno nunca puede estar absolutamente seguro de que ha hecho lo correcto. Me parece que buena parte de lo desgarrador de ciertas decisiones que tienen que ver con la vida y la muerte tienen que ver en que uno no puede, aunque uno se siente tentado a ir a la ciencia y la ciencia le dice, y esto tiene un poco que ver con lo que viene después, la ciencia le dice, ¿hay actividad cerebral sí o no? Pero la ciencia no le puede decir, ¿está vivo sí o no? Porque el concepto de vida no es un concepto puramente biológico, de vida humana, digamos, de vida valiosa, de vida significativa, de personalidad humana, no es meramente un concepto biológico. El biólogo, el médico, el científico le puede decir a uno el grado de desarrollo del feto a las 12 semanas. Pero no le puede decir si hay persona humana o no, si hay un valor a tutelar o no. Si lo pudiera hacer, si el científico pudiera establecer sin lugar a dudas ese tipo de cuestiones, lo desgarrador de las decisiones morales de algún modo se desvanecería en una especie de decisión técnica. Es como el ingeniero que viene y dice, si no ponemos una viga acá, se va a caer la estructura, bueno, vamos y ponemos la viga, sí, es una decisión puramente técnica. Pero decir en qué momento del desarrollo de una persona o de su descaecimiento que terminará en algún punto en la muerte, la personalidad humana, aquello que nosotros consideramos moralmente valioso, aquello que nosotros consideramos que debe ser respetado y protegido,
empieza y termina, eso no puede en última instancia determinarse por cuestiones puramente fácticas, por el tipo de respuestas que puede dar la ciencia. Y me parece, además de que comparto cada una de tus palabras, funcionan muy bien como preámbulo para esta otra cuestión que en algún sentido no es otra, pero que puede ser separada analíticamente, que es la distinción entre hechos y valores. Aplicada aquí a una cuestión que ha empezado a tener cierta, desde hace unos años, una presencia en la opinión pública y también en el activismo de ciertos movimientos, que son los derechos de los animales. Así como podemos preguntarnos si una persona, yo que sé, en estado vegetativo, es realmente persona, si sigue existiendo como ese individuo portador de un estatuto moral que lo hace sujeto de derechos, una personalidad inviolable, no disponible, digamos, como un objeto. Esa pregunta también la podemos trasladar a los animales. ¿Son los animales sujetos de derecho o están disponibles como objetos? ¿Están disponibles a nuestra voluntad como objetos que pueden ser instrumentalizados sin ninguna clase de restricción? Bueno, este tema que hace unos años, de algún modo, en el mundo sí, pero en Uruguay no era un tema que despertara la atención pública, ha empezado a aparecer en las agendas públicas y hay algunas columnas sobre el tema. Y en particular me gustaría llamar la atención sobre una, Animales y Animaladas, de la Diaria, 3 de abril del 2012, una columna de opinión de Guillermo Lamolle, que es biólogo, además de, bueno, tiene participación en el carnaval, es músico, pero creo que esta columna la escribe, bueno, una persona que tiene opinión y la dice, pero además parte de la argumentación me parece que tiene un trasfondo en su formación biológica y me parece a mí, pero esto en realidad es una cosa que yo propondría que lo podemos discutir aquí, pero yo propondría trasladar esa discusión también al aula. Me parece que producto de su formación biológica incurre en la falacia naturalista muy común en aquellas personas que creen que la ciencia puede dar respuestas a los problemas filosóficos. Bueno, pero eso en cualquier caso es, creo yo, una expresión sutil de la falacia, me parece a mí. Pero vamos a leerla. Yo extraje 3 párrafos. El párrafo inicial, que dice: ante la polarización, una más, que generó la protesta de activistas defensores de los derechos de los animales y la reacción patotenil de la paisanada participante en las jineteadas de la Rural del Prado, cabe apearse del caballo y mirar en derredor. Bueno, esto se acuerda que hubo una actividad y hechos de violencia, reacciones violentas de los paisanos que participaban de la jineteada de la Rural del Prado el año pasado, y eso puso cierto foco de atención en la cuestión. Y bueno, esta es una de las columnas que apareció en ese momento. Entonces voy a leer un par de párrafos. Dice Lamolle: la relación de la humanidad con las demás especies siempre fue y es de tipo esclavista. Las personas dotadas de poderes casi plenos disponen de los demás seres vivos a su antojo. Es decir, en los hechos, de facto, están disponibles. Son objetos que están disponibles, o sea, no son sujetos fines en sí mismos, vamos a decirlo kantianamente, seres que no están disponibles a nuestra voluntad, sino que en los hechos, dice, son seres que están disponibles, ya sea criándolos, tanto animales como plantas, para su alimentación, como haciéndolos trabajar para ellas, o para las personas, ¿no? O humillándolos al obligarlos a vivir como ellas, las personas, ofreciéndoles un amor humano que nunca pidieron y confinándolos a los límites físicos apropiados para que no tengan otra opción que ejercer ese rol tipo psicológico que se les asignó sin preguntarles, hasta transformarlos en unos seres deformes e inválidos, incapaces de sobrevivir en la naturaleza, ¿no? Gatos, perros domésticos, animales que han sido, digamos, deformados por la acción consistente de la humanidad durante miles de años y han sido reducidos a una pobre expresión de lo que fueron sus parientes primitivos, salvajes e indómitos.
Los vegetarianos se horrorizan por la matanza de animales para comer, pero no se inmutan cuando destruyen a dentelladas y jugos gástricos esa maravilla de la evolución que son las células vegetales, hasta transformarlas en simples nutrientes, útiles para sus propios cuerpos. Chau, dice, eso es así, dice Lavoisier. Y tiene su origen no en un razonamiento, sino en un simple instinto salvaje que nos dicta que los genes que hay que cuidar son los nuestros, o en su defecto los más parecidos que haya en la vuelta. Egoísmo puro. No disfracemos ese egoísmo de actitudes altruistas que nos autorizan a tratar de asesinos y torturadores a los que en esencia hacen más o menos lo mismo que hacemos nosotros. Y tampoco nos agarremos de ese argumento para maltratar innecesariamente a seres que, a su pesar, habitan un mundo que fue monstruosa e inconsultamente modificado. Par de párrafos. La columna es más larga y puede ser leída en su totalidad, está escrita en un tono que es agradable de leer y por momentos coloquial y mete algunos chistes, o sea que es una columna que y no es muy larga, así que creo que se puede trabajar. Bueno, interesante, ¿no? Yo seleccioné estos dos párrafos y me pregunto, y les pregunto también a ustedes, y no concluyo nada porque en realidad no tengo una conclusión tajante. No hay en este caso una caída en el paralogismo, aún en forma sutil, de confundir hechos y valores. No hay una caída en la falacia naturalista. En todo caso, si la hubiera, no es una caída enteramente explícita, pero hay momentos en los cuales parece clara. Por ejemplo, cuando de algún modo se sugiere que lo que es de una cierta manera debe ser así por el mero hecho de serlo. Que siempre fue y es. Siempre fue y es. Ese es un punto el cual a mí me hace pensar que hay una expresión de la falacia naturalista, y hay otro cuando se hace la referencia a los genes, lo que nos dicta nuestros genes, y el egoísmo genético. Por supuesto, hay una defensa posible. Hay una defensa posible, que es aquello que decía Kant. Bueno, no solo Kant. No estamos obligados a hacer aquello que es imposible. O sea, la libertad es condición de posibilidad de la moralidad. Entonces, si nosotros estuviéramos determinados genéticamente a actuar de cierta manera, la moral sería simplemente la que dicta la genética, porque no estaríamos obligados, no podemos conceptualmente estar obligados a hacer aquello que no podemos hacer, que nos es imposible, ¿no? Yo qué sé, si cae una persona de un edificio, yo no estoy obligado a volar como Superman y salvarla por el simple hecho de que yo no lo puedo hacer. Ahora, si yo pudiera volar, si yo fuera Superman y pudiera volar y simplemente veo como la persona cae y muere, entonces yo estoy incurriendo en una omisión. Un ejemplo menos, digamos, artificial. Si yo no sé nadar y una persona se está ahogando, yo no estoy obligado a rescatarla simplemente porque no puedo hacerlo. Si yo soy un nadador bien entrenado y observo que una persona se ahoga delante de mí, entonces evidentemente yo incurro no solo en una falta moral, sino que también en un delito. Pero la condición de posibilidad de que haya un dictamen moral sobre una actitud que se toma o que no se toma, activa, digamos, sobre un compromiso activo, o la mera pasividad frente a una circunstancia de la vida, la condición de posibilidad es que yo realmente pueda hacer algo. Si yo no sé nadar, y un niño, una persona, en fin, se está ahogando en un lugar donde relativamente cerca de la orilla, donde otra persona podría perfectamente ir y rescatarlo, lo que probablemente pase, y desgraciadamente muchas veces ha pasado, es que me tire al agua y me ahogue yo también. Entonces, no hay una obligación moral de hacer aquello que no se puede hacer. Entonces, una forma, creo yo, una posible, no digo que la única, de salvar, de disolver la apariencia de falacia naturalista en este texto, es decir, que la Molle
sugiere que ciertas actitudes nuestras están condicionadas por nuestra estructura genética. Con todo, si ese fuera el caso, yo creo que es una defensa débil, porque es claro que nada nos condiciona genéticamente a participar de domas, ¿no? De fileteadas o incluso a comer carne. Por allí, en alguna parte que yo no cité, Lamoille dice que disfrutamos de los efectos benéficos de la experimentación sobre animales, pero consideramos que al mismo tiempo como una especie de disociación de nuestra conciencia, que los médicos o los científicos, los biólogos que experimentan con animales son unas especies de nazis, de doctores Mengele que hacen sufrir a los animales. Pero claramente en ese caso hay que tomar en cuenta que nosotros podríamos simplemente prescindir de esas investigaciones, o por lo menos de ese tipo de investigaciones, y que no hay ninguna imposibilidad biológica o genética de hacerlo, y que eso merecería una discusión digamos de fondo acerca de los límites morales a aquello que puede ser socialmente útil, y eso no está en el artículo. Por eso me parece a mí que en todo caso hay algunas cuestiones moralmente complejas, sofisticadas, discusiones que no son triviales, que como en el caso de la gradualidad no son simples, que parecen resolverse por la vía de decir cosas como que nuestros genes nos dictan que debemos cuidar nuestros propios genes. Sí, está bien, nuestros genes nos dictan que debemos cuidar nuestros propios genes, pero nuestros genes no dictan todo nuestro comportamiento. Y muchas cosas que nosotros podemos hacer para cuidar nuestros propios genes pueden ser puestas en cuestión moralmente, en la medida que hasta cierto punto todos convenimos en que somos libres de no hacer ciertas cosas que hacemos. Podemos no comer carne, hay mucha gente que no come carne, o sea que nos parece que nuestros genes no nos dictaminan a tal punto que nos obligan ciegamente a comer carne y nosotros no lo podemos evitar. Podemos no experimentar con animales, podemos no participar de jineteadas o de corridas de toro, o sea, aunque se concluyera que ciertas actividades sociales tienen alguna predisposición genética de algún tipo, parece, por lo menos, no, parece definitivamente inaceptable sostener que ellas se basan en una predisposición genética a cuidar de los nuestros y en su defecto a proteger a los que son más parecidos a nosotros. Entonces, ese argumento tiene, creo yo, limitaciones, límites, un techo muy bajo. Y el artículo parece sugerir, por eso digo que creo que se incluye sutilmente en la falacia, parece sugerir que, puesto que podemos entender hasta cierto punto por qué, yo qué sé, los seres humanos tienden psicológicamente a sentir una empatía mayor por otros seres humanos, no quita que no se puede llevar eso, trasladar eso a la cuestión moral. A ver, un ejemplo muy simple. La muerte de una persona próxima a nosotros, incluso cuando digo próxima no me refiero necesariamente a un familiar, me refiero quizás próxima desde el punto de vista estrictamente geográfico. La muerte de, yo qué sé, vecino, es algo que nos afecta mucho más que la muerte anímicamente, que la muerte de cientos de personas en la otra parte del mundo.
Entonces uno ve en la televisión que bombardearon una escuela en Pakistán, un dron bombardeó una escuela en Pakistán y murieron 50 niños. Y uno piensa que eso es horrible, y sin embargo quizás la muerte de un anciano que vivía en nuestra vecindad nos afecta mucho más desde el punto de vista anímico, y estamos efectivamente mucho más dolidos por la muerte de ese anciano, y es una persona a la que no le quedaba mucho tiempo de vida, que por la muerte de 50 niños en Pakistán. Y yo perfectamente se puede explicar desde el punto de vista etológico, desde el punto de vista de la constitución de nuestras emociones, porque sentimos un dolor, un estado de pena o de congoja por la muerte de alguien que es más próximo a nosotros que por la muerte de alguien que está lejos. Pero incluso aunque eso se pueda explicar biológicamente o cualquier otra explicación social de ese fenómeno, es claro que no puede en modo alguno hacerse una distinción moral que se base en este tipo de sentimientos primarios, vamos a decirlo así. Es decir, no puede ser que lo que es moralmente relevante es aquello que nos acongoja en la vida cotidiana o que produce en nosotros cierta reacción que en algún punto hasta podríamos considerar animal. Este ejemplo trivial, cotidiano, creo yo, llama la atención o apunta a la compleja relación entre los sentimientos y los valores, incluso para, aunque uno se sitúe en un marco humeano, digamos, una especie de sentimentalismo humeano, que considere que el origen de nuestros juicios morales no es la razón, como podría pensar Kant y otros, sino nuestra relación emotiva con los hechos del mundo. Hay una relación emotiva, podemos decir, superficial, y hay una relación emotiva más profunda. La mera descripción de ciertos comportamientos que tienen su origen en nuestras reacciones animales más elementales no puede ser en modo alguno la justificación de nuestros juicios morales. El desplazamiento, digamos, de uno a otro constituye, en general, parece, por lo menos, una simplificación filosófica burda, ¿no? Entonces, creo yo que muchas veces, que es algo que creo yo es bastante común entre las personas que sienten cierta insatisfacción ante la ausencia de fundamentos firmes sobre los que tomar ciertas decisiones. Entonces hay cosas que parecen simplificarnos. Es decir, somos así, somos animales y estamos condicionados a comer a otros animales. Es fácil. Somos animales y por eso comemos. Somos animales, tenemos una dentadura adaptada para desgarrar la carne, comemos animales desde la época de las cavernas. Es simple. Somos animales, somos así. ¿Por qué habríamos de ser de otra manera? Alto. Podemos ser de otra manera. Es una discusión moral si debemos o no. Usted puede estar de acuerdo o puede estar en contra. Pero el camino fácil que lleva de decir naturalmente estamos adaptados a comer animales, tenemos una dentadura con unos incisivos que están adaptados especialmente a desgarrar la carne, a comer carne. Los datos de la antropología indican que comemos carne desde que estábamos en las cavernas. Solo mucho después empezamos a cultivar la tierra y a comer otras cosas, pero los hombres primitivos comían carne de mamut o de lo que fuere. Entonces siempre hemos comido carne, es natural que comamos carne, está bien comer carne. No. Hasta es natural que comamos carne, está bien. Ahora, el salto a está bien comer carne, allí está el problema filosófico. Si usted quiere decir que está bien comer carne, debe hacer un trabajo filosófico adicional, que meramente traer evidencia biológica o antropológica para fundamentar lo natural de comer carne. ¿Me explico?
creo yo, sugiero yo, que entonces este texto de algún modo incurre sutilmente en esa falacia, en la de pasar de lo que es, de lo que la evidencia biológica o antropológica dice que es, de una manera sutil, a lo que debe ser. Pero ese deslizamiento, digo yo, ocurre en todo caso de manera sutil, no enteramente explícita. La idea es que el lector desarrolle la capacidad de estar prevenido ante este error. Es decir, no tanto que no me parece tan interesante, aunque no deja de serlo, concluir que la Molle incurre en este error, dictaminar sí incurre, sino más bien desarrollar ese instinto, esa prevención frente a los errores. Bueno, a ver, está bien, capaz que la Molle no incurre en el error, pero está bien desarrollar la capacidad de estar prevenido ante el error. Es decir, incluso aunque no incurra en el error, considerar la posibilidad de que incurre, aun cuando después ésta sea descartada, permite entrenar la capacidad de estar prevenido frente a errores de ese tipo, que creo que es un poco la esencia del asunto, desarrollar la capacidad, mediante el análisis de textos, de estar prevenido frente a situaciones en las que ese tipo de deslizamientos ocurran de hecho. ¿Me permitís? Sí, sí, adelante. Yo también, ¿eh? Así que ahora podemos... No, bueno, si terminaste mejor. Sí, Pero sí. quería decir, me parece riquísimo el tipo de ejercicio que estás proponiendo y me parece además que no es solo un tipo de ejercicio, sino que tú ejerces la duda. Permanentemente estás diciendo, me parece, dudo, hasta en un grado que hasta por momentos puede llegar a molestar. Pero realmente te lo digo. Ahora, me parece muy rico además el texto de la Molle, porque yo podría hacer, sacándole las partes retóricas y las partes específicamente biológicas, de ese texto, un texto absolutamente ferreiriano. Porque dice, bueno, entre los que defienden los derechos de los animales y llegan a decir, porque hay una página que habla de igualdad animal, y son nuestros iguales, ¿verdad? Con lo cual tendrían que ser iguales en todo sentido, ¿verdad? No tendría que tener un perro en mi casa, tendría que largarlo a que fuera un lobo y no tendría que matar al lobo porque tendría que respetarlo, etcétera, ¿verdad? Y por otro lado, pone el otro extremo, el que maltrata al animal, el que es sádico, el que no lo respeta en absoluto, y entonces estaría ahí navegando entre dos aguas, o tratando de navegar entre dos aguas, como el práctico para entrar a cuarto, que es el ejemplo que manejaba Ferreira, ¿no? Ahora, me parece que es importante ver que el hombre intenta acercarse y de hecho, en el caso, en lo que pusiste, toma las dos conclusiones. Vamos, comemos porque es una necesidad humana, porque si no me muero. Y mi deber es mantener mi vida o la vida de mi especie o lo que sea. Y por otro lado, vamos, no nos agarremos a este argumento para maltratar animales. Con lo cual, termino en no dar un argumento redondo, pero decir, no es no cambio el ser y paso al deber ser porque lo está sosteniendo. No hay que comer carne, está sosteniendo, hay gente que se le pasa la mano defendiendo no hay que comer y hay gente que se le pasa la mano maltratando a un animal y entre los dos tendríamos que estar. Pero claro, si lo que se trata no es de determinar si la Molle cae en una falacia o, en tus términos, si viola una regla, sino ver en qué medida tomó en cuenta las advertencias, veo también el peligro de, para decir advertencias, ojo, no te vayas para acá y ojo, no te vayas para allá,
necesito recorrer a una retórica fuerte como la que recurre la Molle para decir, vamos, esto no puede ser así de ninguna manera, si somos así entonces estamos justificados a hacerlo, pero inmediatamente viene a decir, pero no nos agarremos de este argumento para hacerlo, ¿verdad? Porque detrás de lo psicológico que está presente, detrás de lo emotivo que está presente, porque son cosas que mueven a la emoción, si no, el argumento no prende, ¿no? Está la intención lógica de no meter la pata, pero está la intención ética de no hacer las cosas mal, partiendo de la base de que en el campo ético también no se trata de seguir reglas, sino de atender advertencias. Y eso, para cerrar, es lo que me pareció mejor de tu planteo. Incluso cuando en algunos momentos dijiste que ibas a tocar solo la forma, en realidad no es solo la forma, no es solo lo lógico, es en un vínculo con lo ético, etcétera, lo que te permite la advertencia, ¿verdad? El tipo aceleró a 180 kilómetros por hora porque vio un cartel que decía juego, ¿no? Claro. O porque vio a la viejita que pasaba. Sí. Sí, está muy bien. Bueno, yo estoy muy de acuerdo y me parece que es muy atendible todo lo que vos decís. De hecho, ahora, a partir de tus observaciones, yo cuando vuelva a leer el texto lo voy a leer de otra manera. Claro, pero además yo lo quería subrayar por el valor didáctico de lo que tú planteaste, que sos un pésimo expositor, un mal profesor, y planteaste algo de un altísimo valor didáctico, porque trabajar un texto como ese en clase te permite vincular lo psicológico, lo lógico y lo ético sin disminuir ninguno de ellos y